Hola a todos, vamos a comenzar la parashá Shemini. Esta parashá la pudimos terminar completa, es toda la descripción y explicación del Zohar completa en todos sus versículos gracias al espacio que se generó en Pesaj, donde pude avanzar más de lo normal y poder terminar esta parashá completamente, lo cual me hizo muy feliz para poder compartir con todos ustedes. Y empieza la Torá en Vayikra capítulo 9, versículo 1, y justamente hace referencia a Shemini. Dice, sucedió en el octavo día. Y es que Shemini, la palabra como tal, representa octavo. Hace referencia al número 8, como ya explicamos con la referencia del año anterior. Ese número 8 es la unión de Biná y de Malhut. Si nosotros contabilizamos el número de Sefirot que hay entre Biná y Malhut, Biná, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malhut, tenemos 8 Sefirot. Por lo tanto, cuando dice sucedió en el octavo día, nos está haciendo referencia a lo que sucede entre Biná y Malhut. Biná, como ya sabemos, es el Shabbat. Biná es el resultado de la meditación cabalística y Malhut es la manifestación de los eventos que ocurren en el mundo. Biná, en el nombre, en el tetragrama de Yud, Hei, Vav, Hei, Biná representa la primera letra Hei, llamada la Hei de arriba. Y Malhut representa la segunda letra Hei del tetragrama, llamada la Hei de abajo. Dicho de una forma un poco más avanzada, Biná es llamado Ze y Malhut es llamado Zot. En realidad, Zot es esta o esto. Eso es Zot. Pues justamente lo que hace Shemini es explicarnos en esta parashá cómo se une el mundo de arriba con el mundo de abajo, pues es la unión de Ze con Zot, es la unión de la Hei de arriba con la Hei de abajo, es la unión de Biná con Malhut. Es la capacidad de unir lo infinito con lo finito. Es la capacidad de unir la izquierda con la derecha, el mundo de arriba con el mundo de abajo, la capacidad de unir a Kadosh Baruj Hu con el hombre. Y toda la parashá Shemini, que es la unión de Biná con Malhut, en resumen, es el secreto del pueblo de Israel. Por eso dice mi maestro, que el Shabbat es toda la Torah. Porque aquel que sabe hacer Shabbat, ¿qué es lo que hace? Unir Biná con Malhut. Por lo tanto, toda la Torah es Shabbat. Toda la Torah es el secreto del pueblo de Israel, es el Shabbat. Y justamente esa es la bendición que representa que a Kadosh Baruj Hu le ha dado la Torah al pueblo de Israel. Y no estoy hablando de un pueblo a nivel geográfico ni a nivel demográfico. No, estoy hablando de lo que representa el poder tomar control sobrenatural a través de una supraconciencia de aquello que gobierna al mundo físico. Es decir, esta gran bendición, que es el regalo que le ha dado la fuerza creadora a aquellos que tienen la conciencia de interpretar esa fuerza creadora, deriva en el gozo de todas las cosas. Porque es poder comprender el porqué de las cosas. Para entenderlo mejor, la Torá es en realidad en todas sus letras. Las miles y miles de letras de la Torá en realidad representan un solo nombre de Dios. Toda la Torá, que en realidad nosotros lo que conocemos hoy en día está separado por versículos, por capítulos, por secciones, por libros. En realidad la Torá original no tiene espacios. Es una Torá que viene completa y permanece así
desde hace muchísimos años. Representa un solo nombre de Akadosh Baruj Hu que lo une todo. Como está escrito en Job, el libro de Job, capítulo 38, versículo 7, dice: entonces yo estaba junto a él como una nodriza. Y así, esta frase, pregunta uno, ¿qué tiene que ver con la Parashá Shemini? Es que la palabra nodriza en hebreo se dice amun, pero dice el Zohar, no leas amun, sino lee umán, que significa artesano, porque literalmente la Torá, que fue entregada a Israel, le convierte en un artífice, le convierte en una entidad que recibe la capacidad por parte de la fuerza creadora en convertirse ese hombre, ese ser que tiene esa conciencia interpretativa de la fuerza creadora, en un instrumento de arte para la creación del mundo. ¿Por qué digo un instrumento de arte? No lo estoy inventando yo, literalmente así lo dice el Zohar. Porque aquel que está ligado con la capacidad creativa, como un pintor, como un músico, un artista, utiliza su creatividad para efectos de poder crear y diseñar lo que viene a su cabeza, lo que representa la sociedad, un paisaje, un momento, una emoción. De la misma forma, esa es la capacidad que tiene el pueblo de Israel para poder convertirse en un artista junto con el Creador para poder definir su realidad. Y es que esa realidad no es la del mundo físico. Esa realidad, en verdad, es la realidad del mundo de arriba. Y que simplemente después, como si fuera una pincelada, que primero está creada en la mente de ese pintor, entonces ya el pincel solamente plasma en el lienzo la figura, el color, e impacta las cerdas de ese pincel para poder diseñar el cuadro completo. Esa es la bendición de Israel. Entendemos que toda la Torá no es otra cosa más que un manual de creación. La Torá representa una gran inteligencia. Es decir, no es propiamente solo un manual escrito. No, representa una inteligencia. Cada una de sus letras es una inteligencia y combinadas reflejan una gran inteligencia. Es decir, contiene una energía que tiene la capacidad de manifestarse o no en función de la entonación, en función de la forma como el hombre le da un sentido. Por eso, cuando Akadosh Baruj Hu dijo, hagamos un hombre, Nazé Adam, en Bereshit capítulo 1 versículo 26, lo dijo en plural. Dijo, hagamos. Le dijo a la Torá, deseo crear al hombre. Y la Torá le respondió. Esto lo explica mi maestro, pero tal cual lo dice el Zohar. La Torá le responde y le dice, ese hombre que tú quieres hacer va a pecar, va a provocarte, va a irritarte, a menos que tú te resignes o seas realmente paciente con él. Es decir, a que a veces veas sus errores, sus locuras, sus cortocircuitos y simplemente te vuelvas como ciego ante él, de tal manera que no le juzgues o que seas paciente con él, es decir, misericordioso, que le des tiempo para corregir sus errores. Porque incluso ese hombre que tú quieres crear, le has dado tanta creatividad, es decir, tanto poder, que puede destruir tu creación. Y Akadosh Baruj Hu respondió, no es en vano que soy llamado Ere Hapaim. Ere Hapaim significa paciente y es uno de los 13 atributos del Creador. Y Akadosh Baruj Hu responde a la Torá y le dice, tú y yo
daremos estabilidad a este mundo con el hombre. Es decir, no es el hombre y Dios. No, es una relación tripartita. Es el vehículo, que es la Torá. Es el hombre, que es el instrumento. Y es la fuerza creadora, que se unen los tres para efectos de darle sentido a la creación. El hombre, sin el vehículo que le enseña, que le da la guía para poder hacer algo en su vida, no es nada. Se vuelve un animal. Akadosh Baruj Hu, finalmente, sin el hombre, no tiene sentido en términos de su creación. Y la Torá, finalmente, sin el hombre, pues es básicamente un vehículo que no tiene piloto para efectos de poder crear algo con ese vehículo. Entonces, comprendemos que la Torá no es un libro, el hombre no es un pedazo de hueso y carne, y Akadosh Baruj Hu no es simplemente, Hasbe Shalom, un alma que está flotando en todos los multiversos y universos simplemente por hacer estrellitas, planetas y finalmente una cantidad de fuerzas e inteligencias que están ahí flotando. No, todos estos elementos tienen un sentido y tuvieron un sentido que se llama la creación. La creación, la Torá y el hombre es un triple nudo que están unidos y es lo que le da estabilidad y sentido a todo. Cuando el hombre actúa sin ese manual, sin ese vehículo, se vuelve literalmente una bestia. Por otro lado, el mundo, cuando no tiene ese comando, actúa de forma natural, con toda geburá, con rigor, leyes naturales, causa-efecto. Y por el otro lado, Akadosh Baruj Hu no tendría sentido toda su creación si no fuera con estos elementos. Rabbi Hillá explica que la Torá oral es Malhut y que la Torá escrita es Zeir Anpin. Al igual que la expresión hagamos un hombre a imagen y semejanza nuestra, la imagen es el principio masculino de Zeir Anpin y semejanza es el principio femenino que es Malhut. Vuelvo a repetirlo. La Torá oral es Malhut. La Torá escrita es Zeir Anpin. Un hombre a imagen y semejanza, a imagen es el principio masculino, o sea, la Torá escrita. Y el principio femenino es Malhut, que es la Torá oral. Es decir, ¿por qué el principio femenino y por qué la Torá oral es Malhut? Porque no tiene nada propio, sino que lo recibe desde Zeir Anpin. Es decir, si no existiera una historia literal, si no existiera una historia escrita, que es la Torá oral, que es Zeir Anpin, no habría que preguntar acerca de esa historia. Es decir, si no existe un libro, no hay nada que preguntar acerca de ese libro, no hay nada que comprender de ese libro. Por lo tanto, ese libro representa, en el sentido literal, representa el sentido masculino, que es lo que le da el contexto, más su verdadero sentido y su verdadera esencia es Malhut y es el principio femenino. Es decir, el mundo de arriba y el mundo de abajo. La Torá oral y la Torá escrita, cada uno representa el mundo de arriba y el mundo de abajo. Y el alma del hombre fue creada de la unión de Zeir Anpin y Malhut. Por eso es que la Torá oral y la Torá escrita explican cómo funciona el alma del hombre. Yo nunca había entendido esto. ¿Por qué finalmente Akadosh Baruj Hu tendría que haber generado la Torá oral y la Torá escrita? Porque de la unión de ambos es que se formó el alma del hombre. Por eso la Torá comienza explicando cómo funciona ese vehículo llamado alma con la letra Beit en Bereshit, porque la letra Beit vale 2
y alude a dos cosas, Zeir Anpin y Malhut. Por eso empieza con la letra Beit. Dice que el alma del hombre fue creada por las dos cosas. Y el Zohar explica que la letra Beit está abierta por un lado y cerrada por el otro, puesto que cuando se camina en el sentido de derecha a izquierda, es decir, del cerebro derecho al cerebro izquierdo, de la intuición a la lógica, de derecha a izquierda, vuelvo a repetir, esta lleva por el camino correcto. Pero si la persona cierra sus ojos espirituales y camina al revés, es decir, de su lógica, intenta encontrar una solución, es decir, de izquierda a derecha, se cierra el camino para el otro lado y se encuentra con una pared. También explica Rabbi Yehudá que la letra Bet tiene dos techos, un techo arriba y un techo abajo, puesto que el de arriba representa el cielo y el de abajo representa la tierra. Uno insemina y el otro gesta. Y Yesod es justamente lo que los une. Por eso el techo de arriba y el techo de abajo están unidos por una vertical que representa la Vav. Y ya sabemos que Yesod y Zeir Anpin es la Vav. Y justamente explica que el alma del hombre es la unión de ambos. Vuelvo a repetir, el alma del hombre es la unión de ambos. Por eso, la fisicalidad sin espiritualidad es incomprensible. Y la espiritualidad sin fisicalidad es completamente inmaterial y es completamente intangible. Entonces, de la unión de ambos, que es de lo que se forma el alma del hombre, entendemos que Yesod es lo que conecta con el mundo del alma y el mundo físico. ¿Pero qué es Yesod? Volvemos a repetir este concepto que lo he dicho muchas veces. Yesod es el Sod de la Yud. La Yud representa la Sefirá Jochma, el secreto de la Yud, el secreto de Jochma, que es la meditación. Entonces, lo que une el alma y el mundo físico es la meditación. La Torah es un manual de meditación. Es el mundo del alma que conecta ambos. Sin ello, sin Torah, sin ese vehículo que nos enseña a cómo meditar, qué meditar, para qué meditar, qué fuerza utilizar para meditar, no hay bendición. Por eso, la letra Bet es el principio de la palabra Berajá. Sin embargo, yo sé que este concepto, seguramente muchos dicen, claro, ya lo hemos escuchado muchas veces. Pues esta parashá nos va a enseñar a lo largo de un largo camino que nos espera todavía, cuáles son todos esos aspectos que se necesitan para que realmente ocurra esa conexión. No es un aspecto donde simplemente por desearlo o por conocerlo ya ocurre. No, vamos también a definir cuáles son las cualidades necesarias para ello. Y se los digo con mucho cariño, porque mucha gente piensa que simplemente es tomar clases, hacer una meditación y ya está. No. Implica, como lo ha dicho alguno de mis alumnos, una gran disciplina, pero también implica entender qué está involucrado dentro de esa disciplina para lograr una buena conexión. La Torah, dice el Zohar, se acerca a los hombres y les llama. Les llama, así les dice, vengan, acérquense. Y es como si gritara la Torah sus razones, es decir, su propósito de haber existido. Pero dice el Zohar, no todos los hombres le escuchan. El hombre se dedica a, escúchenlo muy bien, el hombre se dedica a sabotear su vida con otras actividades. No entiende que es al revés.
Nos dedicamos a la escuela, al trabajo, al entretenimiento, al deporte, a muchas cosas. No tiene nada de malo estudiar, no tiene nada de malo trabajar, no tiene nada de malo hacer deporte. El problema es el propósito con el cual lo hacemos. Si se convierte en un saboteo del tiempo de vida, eso es absurdo. No entendemos que es al revés. Que si se dedicara a la Torá, y por favor escúchenlo muy bien, que si se dedicara el hombre a la Torá, el propio Akadosh Baruj Hu es el que le direccionaría para aceptar y tener y que le hagan llegar aquellas actividades que son para su bien, no las que él quiere, las que son para su bien. Por ello, dice el Zohar, que si el hombre abandona la Torah un día, Akadosh Baruj Hu abandona a ese hombre 2 días. ¿Por qué? Porque ese hombre pierde toda bendición en el mundo de arriba y en el mundo de abajo. En ambos. Si el hombre abandona la Torah, no tiene bendición. Y mucha gente piensa que porque de pronto le empieza a ir muy bien en los negocios, muy bien en el trabajo, eso va a perdurar toda la vida. En el momento en el cual empieza a ocurrir eso, empieza a contar un reloj que se llama misericordia. Es decir, una cuenta regresiva donde se empieza a acabar el tiempo día con día hasta que llega un momento en que todo eso se desquebraja. Sea un matrimonio, un negocio, un trabajo, un pasatiempo, lo que sea. Si aquello no está uniendo el mundo de arriba con el mundo de abajo y el hombre abandona la Torá, no tiene bendición. Explica el Zohar algo que no explica tan a detalle mi maestro. Él, la verdad, hace una labor fantástica de resumir. Ahora que me he dedicado mucho más a detalle a revisar palabra por palabra del Zohar, me doy cuenta que de verdad mi maestro tiene una capacidad de síntesis asombrosa y que todas sus clases contienen lo más importante, toda la esencia de lo que está escrito en el Zohar. Sin embargo, creo que a veces a mí me gusta poder explicar a detalle para comprender y dejar este legado de todo el detalle que corresponde a el Zohar HaKadosh. Dice el Zohar que hay 3 luces celestiales. La letra Beit tiene 3 líneas. Una arriba horizontal, una abajo horizontal y está unida por la derecha. Son 3 luces celestiales. ¿Por qué luces? Porque cada una de ellas representa una letra. Juntas son una fuente de bendición y son llamadas una casa porque representan cada una de las líneas de la letra Bet, la de arriba, la que une de arriba hacia abajo y la de abajo. Las 3 representan las 3 columnas de Zeir Anpin, de donde nace toda fuente de bendición. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que aquel que se ocupa de la Torá es como si estuviera ocupado con el santo nombre celestial. ¿Pero qué es esto? Lo que está diciendo es que aquel que se ocupa de la Torá es como si estuviera adoptando el trabajo del Creador. Y es como si tuviera las 3 Vav que influencian a Malhut, el mundo físico. Y dice, esos son amados arriba y abajo. Y explica el Zohar algo maravilloso. Dice, porque se convierten en co-creadores. Y dice, son adornados con las coronas de la Torá. Es decir, la Torá pone sus luces en estas personas, como para distinguirlos.
y Akadosh Baruj Hu extiende su mano derecha a ellos. ¿Cuál es esa mano derecha? Su Gesed, su clemencia. Y dice literalmente el Zohar, más aún aquellos que estudian también en la noche. Miren que yo lo había escuchado de mi maestro, pero en la Parashá Shemini literalmente dice que Akadosh Baruj Hu tiene mayor clemencia sobre aquellos que estudian en la noche. Y dice, pues aquellos que se asocian con el Creador de noche están asociados con la Shejina y son unidos con ella, con la presencia divina. Y cuando llega la mañana, es como si Akadosh Baruj Hu enrollara alrededor de ellos un cordón de gen, gracia. Gen se dice gracia. Es decir, aquellos que nos despertamos en la madrugada y estudiamos hasta el amanecer, es como si le pusiera, dice mi maestro, que le da un hilo de misericordia. No, aquí dice literalmente el Zohar, un cordón de gracia. Es decir, cae en gracia del Creador esa persona, para hacerles conocidos por los seres superiores e inferiores. Es decir, esa persona que se levanta de noche es conocida por los seres superiores, llamados ángeles, y por los seres inferiores, llamados demonios. Porque justo aquel que se levanta para estudiar, para juntar la oscuridad con la luz, en el alba, ese se asocia con el momento de máxima bendición. Les acabo de dar un texto literal del Zohar. Ahora lo vamos a explicar. ¿Cómo es esto? Porque aquellos que unen ambos mundos se presentan delante del Rey. ¿Y qué es el Rey? Ya lo ha explicado mi maestro. Es la luna llena. Es cuando la conciencia domina la imaginación. Es la Sefirá Tiferet que ilumina Yesod. Entonces dice Job en su capítulo 38, versículo 7, en Job, aquellos que estudian Torah vienen a presentarse delante del Rey. Zeir Anpin, todas las estrellas matutinas irrumpen en canto unidas y dice, cuando las estrellas cantaban juntas y los hijos de Elohim trompeteaban. Así lo dice, parece un bello poema, ¿no? ¿Qué es trompeteaban? En hebreo se dice roá, que significa quebrantar cuando todos los juicios son llamados hijos de Elohim. Por lo tanto, cuando dice, y los hijos de Elohim trompeteaban, significa que quebrantan todos los juicios aquellos que son llamados hijos de Elohim, son esos juicios hijos de Elohim, así se le llama a los juicios hijos de Elohim, son quebrantados antes de la mañana. Porque cuando raya el alba, es la iluminación de Gesed de Zeir Anpin. Por lo tanto, esa es la razón por la cual está escrito, Abraham se levantó en la mañana, en Bereshit, capítulo 22, versículo 3. Lo voy a volver a explicar. El texto, la frase, Abraham se levantó en la mañana, significa que quien se levanta de madrugada y se une en su estudio y en su oración al alba, quebranta todos los juicios que tiene en su vida, que son llamados hijos de Elohim. Entonces, maestro, si yo me levanto de madrugada y estudio, ¿ya quebranto todos mis juicios? Bueno, claro,
Pero hay que ver la pureza de ese estudio. Hay que ver la consistencia de ese estudio. Hay que ver la entrega de ese estudio. Vamos a avanzar más. Entonces esto nos lleva a una reflexión. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el verdadero hombre? Es la unión de los dos mundos. Cuando el hombre no interviene a través de la unión de ambos y no utiliza el manual creativo, no utiliza el manual de la fuerza creadora, que es la Torá, el mundo entra en su vida en piloto automático y prevalece el caos. Un mundo de rigor. Se vuelve una vida natural. Y literalmente, un hombre que no tiene Torah, el Zohar le llama las bestias del campo. ¿Por qué? Porque es como un toro, es como un caballo. Nace, crece, se reproduce y muere. En medio puede ser arquitecto, contador, administrador, negociante, comerciante. Esos solamente son los matices de cómo mató su tiempo de forma inútil, porque en realidad no trascendió en absolutamente nada en términos del motivo de la creación, que es el hombre, la Torá y la creación. Entonces, el hombre, cuando está en ese estado, sin el manual de creación a su lado, se asocia a un mundo de rigor. El verdadero hombre, Adán, se asocia al Creador a través de la Torá. Y la Torá es el manual que enseña al hombre a unir ambos mundos. Punto final. La Torá abre una metáfora muy profunda, que la empieza a realizar Rabí Elíasar, el hijo de Rabí Shimon Bar Yochai, y Rabí Pinhas. Dice, es como si uno, en estos dos, lo estoy tratando de explicar a ustedes, como si Rabí Elíasar y Rabí Pinhas, como si uno representara el mundo de arriba, Rabí Elíasar, y Rabí Pinhas representara el mundo de abajo. Esto es una interpretación que les estoy dando para que se pueda explicar más fácil. Ambos, Rabí Elíasar y Rabí Pinhas, buscan ir por el mismo camino, pero al final, explica el Zohar, les estoy dando un gran resumen, es una decisión de cada uno de ellos si los lleva por el mismo camino o no. Ambos pueden ser hombres entendidos en Torah. Ambos pueden ser personas cultas. Pueden ser personas que han tenido un gran maestro. Pero la decisión, si ellos van por el mismo camino o no, es de cada uno de ellos. Ahora vamos a entenderlo de una forma más profunda. La Torá, en su sentido literal, nosotros la podemos llevar por un camino, como lo hacen todas las religiones. Y la Torá, en su interpretación oral, en sus secretos, es lo que nos dice la esencia de esa interpretación en su sentido literal. Por lo tanto, si nosotros las disasociamos, viene un caos, una serie de discrepancias. Pero cuando aprendemos a respetar el sentido literal y lo utilizamos para poder comprender la esencia de los secretos contenidos en el mismo, aprendemos cómo funciona el alma del hombre. Esa es la unión de ambos. Por eso, normalmente, lo digo para mis queridos alumnos, cuando interpretan el sentido literal de las cosas, poco sentido tiene en términos del mundo del alma, porque está completamente disasociada esa interpretación simplemente del sentido literal. Y entonces, frecuentemente les digo, no, ese no es el significado.
Porque en realidad no es que haya 15 significados. Hay uno solo. Es un mismo camino. Solamente que cuando nosotros los separamos, pierde todo el sentido original. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de muchos años y ha llevado a la humanidad a donde está ahora. En el Salmo 128, versículo 5, dice: te bendecirá Yud-He-Vav-He desde Sión, y verás el bien en Jerusalén. Es decir, te bendecirá Hashem desde Sión y verás el bien en Jerusalén. ¿Por qué desde Sión?, pregunta el Zohar. ¿Por qué me va a bendecir Yud-He-Vav-He desde Sión? Contesta: porque Sión es el Yesod de Malhut. De ahí salen todas las bendiciones y de ahí emanan las bendiciones de todo. Y entonces Jerusalén es Malhut, que es bendecida. Sión es Yesod de Malhut y la misericordia reposa ahí. Cuando Jerusalén es bendecida, la gente es bendecida. ¿De qué está hablando? Justamente de la copulación entre la Torah oral y la Torah escrita, del hombre y su mujer, del maestro y el alumno, del creador y su criatura. Siempre que hay esta unión, hay bendición. Cuando se fractura, hay caos, no hay bendición. ¿Por qué no hay bendición? Debemos explicar. Porque cuando se daña Yesod, no hay fuente de bendición. ¿Y qué es Yesod? El uso de la boca, el uso de la sexualidad. Tenemos 2 ojos, 2 oídos, 2 fosas nasales, pero una sola boca. Y tenemos 2 piernas, 2 pies, 2 manos, pero un solo órgano sexual. Quiere decir que todo fluye a través de la decisión emocional de cómo utilizamos la sexualidad y la boca. Sin embargo, cuando eso se daña, no hay bendición. Cuando dice: y verás el bien de Jerusalén en todos los días de tu vida, continúa el versículo, alude a que todos los días de tu vida quiere decir, fíjense qué interpretación más compleja, que el arco iris no será más visto en los días de tu vida. Y toda vez que el arco iris representa juicio. Por lo tanto, cuando Yesod y Malhut, cuando Sión y Jerusalén, Sión representa Yesod, Jerusalén representa Malhut. Cuando Sión y Jerusalén están unidos, no hay juicio. Verás el bien de Jerusalén, es decir, verás el bien en el mundo físico todos los días de tu vida. Pero la respuesta, todos los días de tu vida, hace referencia al arco iris. Representa juicio. Ninguno de los juicios aparecerán en ella, dice el Zohar, porque el nombre de Israel, que es Rosh Li, mi cabeza, es decir, tengo una cabeza, se refiere a aquel que tiene las primeras 3 sefirot. Rosh Li o Israel se refiere a aquella persona que tiene en su cabeza las primeras 3 sefirot. Keter, Jochma y Binah. Aquel que conecta con la cabeza Keter, Jochma y Binah, ese tiene paz sobre la cabeza desde Irampín. Ese es el que puede influenciar sobre todo lo que ocurre en Zairampín. Por ende, en su vida no hay juicio. El problema de esto es que en general no lo comprendemos. No lo comprendemos porque estamos tan saboteados por nuestra lógica
que realmente todos aquellos que seguramente escuchan esta grabación, tomamos el estudio del Zohar como si fuera un pasatiempo. Lo tomamos como si fuera un complemento a nivel de conocimiento en nuestra vida. Y es que solamente aquellos que hemos empezado a experimentar a lo largo del tiempo y de una entrega total a lo que representa la unión de esto que acabo de explicar, que se hace de la noche a la madrugada, en el estudio, en el Shabbat, en el comer kasher, en la tefilá, en las mitzvot, en todo esto, es cuando realmente te das cuenta de lo que es el sistema creador. Y no es que por evidencia simplemente aparezca un letrero en tu vida enfrente, sino que empieza a manifestarse en diferentes elementos que se vuelven obvios. Llega un momento en que es ineludible aceptar que hay una realidad que no es literalmente más que una manifestación física de una serie de eventos que pertenecen a la metafísica. En fin, espero poderlo explicar de una forma simple con estas palabras y continuamos. Viene una expresión en el Zohar que dice: los hijos son la corona de los ancianos y los padres son la gloria de sus hijos. Y esto está en Mishlei, en Eclesiastés, capítulo 17, versículo 6. Y mucha gente le da la interpretación que simplemente los nietos, ¿no?, son como la corona de los ancianos y los padres son la gloria de sus hijos. Vamos a entender qué es lo que realmente significa. La palabra hijos, como son los hijos, son la corona de los ancianos. Cuando nosotros hablamos del anciano de días, hablamos de lo siguiente. La palabra hijos significa Gesed Geburah y Tiferet desde Irampín en esta expresión, porque son hijos para Jochma y Binah, que son llamados padre y madre, Abba e Ima. Entonces, la palabra son los hijos, los hijos son la corona de los ancianos, significa Gesed Geburah y Tiferet desde Irampín, porque son hijos de Jochma y Binah. Y los hijos de los hijos, es decir, serían los nietos, son Netzach y Od y Yesod. Serían, por decirlo así, los nietos de Jochma y Binah. Estos últimos se combinan con Yesod de Malhut, que es llamado Zion. Y solo hay que coronarlos a través de todo lo que fluye de Binah. Es decir, no hay forma de bajar esa bendición si no viene de Keter. El problema es que las influencias que hay en la vida, que son negativas, hacen todo lo posible por desviarnos y por llevarnos por caminos que son llenos de impureza. A esto alude una historia que me trajo días dándole vueltas. Y no es muy compleja, pero tiene su moraleja. Es una historia que cuenta que el asno de Rabí Pinhas, ya hablamos que Rabí Pinhas tiene esta connotación del mundo de abajo, dice que el asno de Rabí Pinhas, de pronto, una víbora lo atacó y le amarra las patas y sufre. Es decir, inmoviliza al burro a raíz de que mientras Rabí Pinhas recitaba la Torá, el asno lo llevó por un camino donde había estiércol. Es decir, Rabí Pinhas estaba recitando la Torá y el burro lo llevó por un camino donde había estiércol. Por eso, dice, una víbora lo atacó, le amarró las patas y lo hizo sufrir. El asno representa, ya lo hemos dicho, es el mundo a través de caminos de impureza. Recordando que los magos egipcios eran llamados asnos. Es decir, esta película que nos marca la vida es llamado asno.
son los magos egipcios. Es una película, un sabotaje que nos plantea la vida, que nos lleva por caminos de impureza. Sin embargo, le ordena Rabí Pinhas y le dice a esa víbora que se vaya. Y justamente al terminar sus oraciones, entra el alba y se destruye la víbora. Desaparece. Es, por supuesto, una analogía de lo que sucede cuando el ser humano transita los caminos de impureza. Pero caminos de impureza no necesariamente tiene que ser prostitución, drogas, alcohol, situaciones de ese tipo, no. Caminos de impureza es básicamente cualquier cosa que nos lleva por un camino distinto de la esencia y el propósito del hombre en el mundo. Justamente sabemos que el asno o burro es un símbolo asociado a la impureza. Y la serpiente, explica el Zohar en el versículo 15 de esta parashá, dice, la serpiente es un mensajero. ¿Qué quiere decir? Y vamos a profundizar en un tema precioso, que es el de los mensajeros, estos maestros que vienen a nuestra vida, y no me refiero de los maestros que nos enseñan Torah, sino de las situaciones que nos presenta la vida, que es un mensajero. Quiere decir que siempre que cometemos actos de impureza, se levanta juicio contra la persona y esa circunstancia lleva un mensajero. No es la persona, no es la situación en sí, solo es un mensaje. Por lo tanto, pensar que lo que pasa es que alguien hizo algo incorrecto en este mundo, o que alguien me hizo tal cosa, y de pronto me aparece un juicio o una situación adversa, no es así. Lo que realmente desata juicios en contra de nosotros son las acciones incongruentes o que rompen con el mundo espiritual. Son las acciones del uso de nuestra boca, de nuestra sexualidad. La forma como nos comportamos con el mundo espiritual, lo que hace que se levanten juicios en nuestra vida. En la medida que nuestras malas cualidades empiezan a corregirse, los juicios en nuestra vida empiezan también a corregirse. Regresa el Zohar y profundiza en el tema de los mensajeros, del cual espero que quede muy claro porque para mí fue una gran enseñanza. Va a ampliar todo este tema de los mensajeros derivados de la historia del asno. De una breve historia del asno y la víbora, parte todo un tema interesante para comprender cómo surgen los juicios o el rigor en contra de la persona. ¿Y por qué habla la parashá Shemini de esto? Porque aquel que no sabe unir Biná con Malhut, aquel que no sabe unir el Yesod de Malhut con Zeirampin, va a sufrir juicios. Vamos a profundizar. Dice una expresión del Zohar, ¿cuántos mensajeros tiene Akadosh Baruj Hu? O sea, en una forma de asombro, ¿cuántos mensajeros tiene Akadosh Baruj Hu? Y se los envía a todos, incluso a las bestias del campo, es decir, a los ignorantes, para que cumplan con su misión. Manda mensajeros incluso a las naciones paganas, absolutamente a todos, dice el Zohar. Entonces vamos a interpretar esto. Cuando tengo un problema con mi socio, cuando tengo un problema con mi pareja, cuando tengo un juicio con un problema de trabajo de la empresa, cuando tengo una situación que se me presenta en mi negocio, en mi familia, todas estas situaciones las denomina el Zohar un mensajero. En realidad, solo es un mensaje. No es la persona. No es la situación en sí, no es ni siquiera lo que ocurrió, sino simplemente es un mensaje diciéndote, hiciste un cortocircuito en el mundo espiritual. Regresa el Zohar y profundiza en el tema de los mensajeros, derivado de esta historia del asno. Y nos enseña que nuestra vida está llena de mensajeros.
Pero no solamente en nuestra vida. Dice que también a las bestias del campo, es decir, hasta los ignorantes de la Torá, que no entienden por qué se quedó sin trabajo, perdió un negocio, tuvo un problema, tuvo un adeudo, tuvo un juicio. No entienden que todo esto es un mensaje para tratar de orientarlos a que cumplan su misión. Incluso esos mensajeros los manda a las naciones paganas. Son estos especie de mensajes que le manda a cada una de estas naciones para que retomen su camino. Sin embargo, viene una parte interesantísima. Pregunta el Zohar, ¿acaso los hijos de Israel son también usados como mensajeros? Y le responde, sí, pero utiliza a los hijos de Israel que son los justos para castigar a los malvados. Pero ojo, ningún malvado de Israel, fíjense, ningún malvado de Israel, incluso el peor de ellos, está puesto para castigar a otro del pueblo de Israel. Por lo tanto, si tú crees que una persona del pueblo de Israel te hizo un daño, dice literalmente el Zohar, estás equivocado. Ningún malvado de Israel, así lo dice con estas letras tal cual, ningún malvado de Israel, incluso el peor de ellos, está puesto para castigar a otro del pueblo de Israel. Literalmente lo dice. Cuando uno de ellos lo hace accidentalmente, en realidad lo que hace Akadosh Baruj Hu es que el que acecha al otro es castigado. Y también el que recibe la afectación. Pero en realidad no proviene de ellos, sino del propio Akadosh Baruj Hu. Y los utiliza a ambos accidentalmente. Lo explica la Torá en este párrafo. Si un hombre no acechaba, entonces Elohim lo permitió. Y esto lo dice en Shemot, capítulo 21, versículo 13. Dice, la expresión no acechaba es precisa, pues no pretendía matarlo, sino que Elohim lo permite para castigar a ambos, tanto al asesino como al asesinado. Es decir, cuando ocurre un conflicto entre dos personas del pueblo de Israel, no es que uno intenta acechar al otro, es que Akadosh Baruj Hu le está dando una lección a los dos. ¿Para qué? Para que los dos simplemente entiendan que su labor está en concentrarse en el mundo espiritual y no en lo que les está afectando en el mundo físico. Y como explicamos el año pasado, Rabbi Eliezer empieza una hermosa pregunta. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu es tan especial con los justos? Cuando dice la palabra especial, lo dice de una forma muy bondadosa. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu es tan bondadoso con los justos? En realidad, en una analogía muy especial, es donde dice, Akadosh Baruj Hu toma nota de todos sus errores. Es decir, es como si Akadosh Baruj Hu estuviera observando al justo, aquel que estudia el Zohar, aquel que cumple Shabbat, aquel que cumple Kashrut, aquel que cumple Mitzvot, que hace todo correcto, y es como Akadosh Baruj Hu le toma nota de sus errores. ¿Y por qué haría eso? La explicación es hermosa. Toma nota de sus errores, dice, para exaltar su santidad en ellos. Es decir, ¿por qué el más malvado de Israel haría algo en contra de alguien más de Israel? Porque Akadosh Baruj Hu dice, se enaltece en ellos, porque el pueblo de Israel tiene la capacidad de entender que todo proviene de él
y no proviene de la acción del otro hombre. El justo, entendamos, no es un hombre perfecto, sino aquel que ha dominado el lado izquierdo. Ha logrado representar la columna central, en especial la contención. Por lo tanto, no lo está haciendo por dañar al otro, sino es una forma como Akadosh Baruj Hu actúa para moldear la vida de sus queridos, de sus cercanos. Regresa al ejemplo de la serpiente que lastimó al burro y entendemos que todos esos también son mensajeros del Creador. Hasta incluso los que son llamados bestias del campo. Es decir, hasta incluso aquellos que son ignorantes en la Torá, se los manda a los hijos de Israel para mandar un mensaje. Es decir, en lugar de observar que la persona es la que está intentando hacernos un daño, humillarnos, ofendernos. No, es que no es la persona. Es Akadosh Baruj Hu que te está mandando un mensajero. El justo es aquel que sabe ver en cada uno de esos detalles una enseñanza a fin de convertirlo en algo de provecho. Vuelvo a repetirlo con letras mayúsculas. El justo es el que sabe ver cada uno de esos detalles de una enseñanza que aparentemente parece negativa para convertirlo en algo de provecho y no para juzgar a los demás. Vuelvo a repetirlo, y no para juzgar a los demás, y vuelvo a repetirlo, y no para juzgar a los demás. Esa es la enseñanza que nos da el Zohar. El mismo Rabí Eleazar pregunta, entonces, si Israel también es utilizado como un mensajero, ¿cuál sería la diferencia de cuando viene una de las bestias del campo, un ignorante, a cuando viene un mensaje por parte de alguien de Israel? Es decir, una situación que me afecta. Dice, que los justos son utilizados para castigar a los malvados, pero no se refiere así cuando alguien de Israel comete un error. Solo se refiere a los que son ignorantes de los secretos de la Torá. Explica que cuando una persona de Israel agrede u ofende a otra, siempre es para efectos del cielo, que se considera un error. No es intencional, es un error. Porque aquel que hace la paz, precisamente aquel que une Biná con Malhut, nadie puede perturbarle, ni herirlo, ni difamarlo. Pero si esa persona de Israel rompió Shabbat, hizo algo incorrecto en Shabbat, hizo alguna expresión indebida en Shabbat, que es la unión de Biná con Malhut, utilizó mal su boca, dijo algo que no debía decir, o utilizó de forma incorrecta su pensamiento, su emoción en su sexualidad. Entonces si rompe esa unión, entonces esos mensajeros del otro lado vienen y lo dañan. Ahí sí. Por lo tanto, jamás es una persona la que actúa en contra de otra persona, pues se debe ser consciente que todo, absolutamente todo, es enviado por el Creador. Lo mismo opera, dice el Zohar, para un hombre o para una nación. Cuando las acciones de los hombres son virtuosas, Akadosh Baruj Hu manda muchos seres de Gesed, es decir, le manda seres de mucha clemencia. Y le cuidan, lo protegen, tanto del lado de Gesed como del lado de Geburah. Es decir, le manda tanto Gesed que lo protege en situaciones de clemencia y en situaciones de rigor.
Pero cuando esta condición se rompe, el juicio se despierta sobre ellos y entonces se abre un portal. Los seres del lado izquierdo se despiertan, se conviertan en mensajeros. Es decir, vienen a dañarlo. Ojo, no es un daño, es un mensaje que está asociado. No, en este mensaje no está asociado a su actuar con las personas, repito, sino a su actuar con Akadosh Baruj Hu en el mundo espiritual. Los que transgreden la Torá es como si llevaran una marca en su rostro. Y así es como si lo identificaran en los seres del lado izquierdo y vienen a dañarlo. Repito, no es una persona, es un mensajero de Akadosh Baruj Hu. Así es que dejemos de voltear a ver a las personas, dejemos de juzgar y mejor pongámonos a ver qué hicimos para romper la unión de Binah con Malhut, que es de lo que está hablando la Parashá Shemini. Por lo tanto, absolutamente todo lo negativo que ocurre en nuestra vida, dice textualmente el Zohar, las bestias, es decir, los ignorantes, los mensajeros, es decir, las personas que nos dañan, y hasta los idólatras, todos ellos provienen del lado izquierdo y son llamados mensajeros y van sobre los que llevan esa marca en sus rostros. Hago aquí un paréntesis, porque el rostro representa el propio árbol de la vida. Recordemos que tenemos 6 orificios dobles y una boca. Aunque una persona del lado derecho viniera, es decir, un israelita, y nos dañara, todos ellos son mensajeros por parte del Creador. Dejemos de juzgar a las personas y entendamos que cuando somos afectados por una situación que aparentemente está asociada a una persona, es un mensaje que nos demuestra de un error que nosotros solos cometimos para romper la unión de Binah con Malhut. Así es que volteemos a ver a nuestro error en qué fue lo que dijimos, qué fue lo que pensamos, qué fue lo que hicimos, que rompimos esa unión de Binah con Malhut. Y entonces viene ese mensajero en forma de personita y nos hace reflexionar y reaccionar.